Buenos días, bendiciones a todos. Espero que estén bien. Esta mañana vamos a seguir con el tema acerca de la unidad que nos está hablando de la conquista, descubrimiento, la conquista y la colonia de las tierras centroamericanas. De eso estamos hablando en esta unidad. Así que chicos y chicas, vamos a conocer un poco acerca de la organización de las colonias de la época pues del descubrimiento, de la conquista y de alguna manera de la colonia, valga la redundancia, de nuestras tierras, de la colonización. Muy bien chicos, así que vamos a conocer la organización que tenían las autoridades para ese entonces. En primer lugar, vamos estratosféricamente, vamos a ir viendo de las funciones más altas hasta llegar a las funciones pues que en las cuales tenían participación un poco nuestros indígenas, nuestros antepasados. Muy bien, veamos. En primer lugar podemos distinguir que siempre hay una autoridad real que en este caso estaba en España, pero ya hablando de las tierras centroamericanas, se dice que había un virrey, pero en realidad, ¿qué es un virrey? Es un representante directo del rey que ejercía la mayor autoridad en la colonia. Estaban sometidos a la autoridad del Consejo de Indias. ¿Qué hacía el virrey? Ejercía la autoridad en todo el territorio, que en este caso en todo el territorio centroamericano. Recuérdense que en ese entonces todavía no estaba dividido, ¿verdad? Por países tal como ahora le conocemos, ¿verdad? Entonces representaba al rey. Muy bien, representaba al rey. Y ahí hay una historia grande, ¿verdad? Que incluye todavía México, ¿verdad? Pero veamos que quien en este lado del océano, ¿verdad? Quien representaba al rey en toda su autoridad, como la autoridad que representa una nación, es el virrey, el virreinato. Muy bien, esa era la autoridad superior. Después seguían los capitanes generales. Cuando nosotros hablamos capitanes generales, automáticamente nosotros nos vamos a tener una idea de que tenían la función militar. ¿Y qué hacen los militares? Protegen los territorios. Ya, entonces, igual en ese entonces, los capitanes generales tenían la función y encargados de la defensa del territorio contra ataques extranjeros. ¿Se acuerdan que en clases anteriores decíamos que cuando los ingleses, los portugueses, los franceses se dieron cuenta que habían tierras descubiertas, ellos venían y querían apropiarse de estas tierras? Entonces los capitanes generales tenían la obligación de proteger las tierras que ellos habían descubierto y conquistado, ¿verdad? Y también sometían a los pueblos a través de armas. Es algo tan intolerable de que sometían a las personas indígenas no porque querían, sino que a puras armas ellos sometían y iban conquistando de alguna manera todos los territorios indígenas. Eran lo que hacían los capitanes generales, por supuesto con su ejército. Luego seguían los alcaldes mayores. ¿Qué pasaba con los alcaldes mayores? Dicen que eran los jefes políticos de una zona y encargados de la administración de justicia a españoles e indios. Básicamente era la autoridad de justicia, ¿verdad? Era la autoridad de justicia. Entonces nosotros podemos ver de que ellos estaban al estilo jueces, al estilo fiscalía, quien llevaban la autoridad en caso de problemas, ¿verdad? De problemas de justicia habría que resolver algo, ya sea de entre los mismos españoles que venían a vivir aquí a nuestras tierras, como entre mismos indígenas o entre indígenas y españoles o viceversa, ¿verdad? Ellos tenían la facultad de administrar e impartir justicia.
eso. Bueno, yo creo que más que todo lo que impartían era injusticia, porque me imagino, ¿verdad?, que la justicia por lo general era para los españoles, pero para nuestros antepasados, nuestros indígenas, pues no es tanto así, ¿verdad? Lastimosamente. Pero así es, estaban organizados ellos. Y habían también intendentes. ¿Qué eran los intendentes? Ellos ejercían autoridad en varios poblados, eran encargados de varios poblados. Y lo que vigilaban era el comercio, ¿ya? La producción agrícola. Es lo que ellos vigilaban, establecían precios, ellos decían a quién iban a comprar, a quién iban a vender. Cuenta la historia que traían mercadería de España y tenían que nuestros nativos, cuando ya habían tomado un poco de cultura y de moneda de ellos, tenían que comprar lo que ellos traían y ellos obligaban a vender a bajo precio lo que nuestros nativos producían, y es lo que el intendente hacía, ¿verdad? Vigilar acerca de la capacidad adquisitiva y de producción de las tierras centroamericanas para llevar esa producción y ganancias hacia España. Ese era el trabajo de este encargado llamado intendente, ¿verdad? Ya tendría que hacer que las tierras produjeran para que así hubiera más producto para exportar o llevar a España, ¿verdad? Es lo que era el trabajo que hacía el intendente, y tendría que llevar contado cuánto es la inversión, cuánto es la ganancia, todo lo relacionado con dinero que tenía que ver con el gobierno español y con el virreinato de acá de nuestras tierras. Eso es lo que hacía este hombre, ¿verdad? Así que acuérdense, ¿quién era como el ministro de, ahora nosotros le conocemos como ministro de Economía y de Hacienda, ¿verdad? Encargado de la Hacienda de El Salvador. Parecido era lo que él hacía en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, velaba para que la producción de bienes y servicios, materias primas, agricultura, la pesca, la ganadería, todo eso pues funcionara y tuviera buenas ganancias y se hiciera de alguna manera que le beneficiara a quienes, a nuestros indígenas, no, que le beneficiara al virreinato y por supuesto a los reyes de España, ¿verdad? Eso es lo que hacía el intendente. Había también una organización que se le llamaba Cabildo de indios. ¿Y qué son los cabildos de indios? Vean, dice, se crearon para gobernar poblados indígenas y su función era ayudar a los indios a que los indios se integraran a las costumbres españolas. Oigan lo que era, ayudar a que los indios se acostumbraran a las costumbres españolas. ¿Creen ustedes que en realidad estaba ayudando? Sino que eran sometidos. ¿Se acuerdan que los capitanes generales sometían a las poblaciones? Las poblaciones eran sometidas para que tomaran las costumbres españolas, nuestros indígenas las tomaran, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo se defendían de los abusos de poder que los españoles ejercían sobre ellos. Pero básicamente, vean, cuando no hablamos nosotros de cabildos y cuando hablamos nosotros de que siempre había un tipo de gobierno, no crean ustedes que era así de bonito como los libros lo pintan, ¿no? Siempre eran manejados por los españoles, ¿verdad? Quienes manejaban esta institución eran los españoles, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que querían básicamente al hacer cabildos? Lo que querían es que los pobladores de las tierras americanas, que en ese entonces no se conocían que eran tierras americanas de esa manera, pues es una historia también eso, ¿verdad? Se impregnaran de las costumbres de los españoles, y el cabildo eso es lo que buscaba, ¿verdad? Entonces
Es lo que estamos viendo. Muy bien, y llegamos al ayuntamiento, organización que representaba los intereses de los pobladores y estaba compuesto por dos alcaldes. Oigan, dos alcaldes, un síndico, varios regidores y empleados secundarios. Se encargaban de asuntos referentes a los hospitales, las escuelas, el ornato y la moralidad, etc. Básicamente esto se parece a lo que nosotros ahora le llamamos la administración municipal, la alcaldía, ¿verdad? Si ustedes ven, es el reflejo de eso. ¿Qué es lo que se encarga la alcaldía? Pues de velar por el bienestar de los pobladores del municipio. En ese caso igual, ¿verdad? El ayuntamiento se encargaba de eso. Pero ¿quiénes lo administraban también? Eran los mismos españoles e hijos de españoles nacidos en estas tierras, ¿verdad? ¿Quiénes lo administraban? En otras palabras, chicos, nosotros como maestros debemos de ser bien consecuentes y honestos en lo que enseñamos. Esta era la organización de los españoles. Pero en realidad esta organización para administrar las tierras, ¿a quién en realidad le era conveniente? ¿Era conveniente para nuestros indígenas? No, no era conveniente para nuestros indígenas, era conveniente para los mismos españoles y su forma de gobernar. Nuestros indígenas, nuestros antepasados, nuestros predecesores siempre estuvieron y fueron vistos de menos. Nunca ocuparon en realidad el puesto digno que tenían y se merecían como personas. Siempre eran discriminados, siempre eran, ¿verdad? ¿Quiénes salían perdiendo? Nuestros indígenas. Si así hubiera sido, tal como muchas veces lo pinta la literatura o los libros, tal como lo hemos leído, que hacían cada uno sus funciones, las costumbres se mantuvieran. Pero si ustedes ven, tenemos costumbres, más que todo costumbres de corte española nosotros. Así que, chicos, pero es bueno estudiar la historia. Es bueno estudiar la historia, así sabemos cómo es que sufrían nuestros antepasados, cómo es que hemos llegado acá. Y esta organización es antes de el 15 de septiembre de 1821. De ahí para adelante empieza a cambiar un poco, pero recordemos que estamos estudiando un poco de historia. Bueno, chicos, hay muchas veces la historia es como un poquito, digamos, como complicada de escucharla, pero debemos de aprender, chicos. Recuérdense que la verdad nos hace libres y ustedes tienen que saber acerca de la verdad que sufrieron nuestros antepasados. Muy bien, esta mañana nos vamos a quedar acá. Les dejo esta información en descarga para que ustedes la puedan copiar en sus cuadernos y seguimos con la independencia de Centroamérica el próximo martes. Va a estar muy bonito, va a ser un poco de historia, pero espero que ustedes le pongan pila, chicos, porque vienen el examen. Así que bendiciones a todos, se les quiere, saludos.